Muy buenas noches, amados amigos y hermanos presentes. Muito boa noite, amados amigos e irmãos presentes. Es para mí un privilegio muy grande estar con ustedes en esta noche. É para mim um privilégio muito grande estar com vocês nesta noite, Para tener compañerismo espiritual con ustedes para ter companheirismo espiritual com vocês, alrededor de la palabra de Dios ao redor da palavra de Deus y entender e entender el tiempo que nos ha tocado vivir o tempo que nos tocou viver en el programa divino no programa divino, para así para assim recibir recebermos de parte de Dios da parte de Deus todo lo que Él tiene para todos nosotros. tudo que Ele tem para todos nós. Vamos a ver en la Escritura Vejamos na Escritura lo que Él tiene para nosotros o que Ele tem para nós. y así E assim veremos que somos personas bienaventuradas veremos que somos pessoas bem-aventuradas al vivir en este día postrero, ao vivermos neste último dia, en donde Él onde Ele ha hecho grandes promesas fez grandes promessas para sus hijos, para os seus filhos, para sus escogidos, para os seus escolhidos, que estarían viviendo que estariam vivendo en el tiempo final, no tempo final, en el día postrero, no último dia, con los cuales com os quais se completaría el cuerpo místico de Cristo. completar-se-ia o corpo místico de Cristo. Ahora vamos a ver Agora vejamos en la carta de San Pedro, segunda carta de San Pedro, na segunda carta de São Pedro, en el capítulo 1, no capítulo 1, verso 15 en adelante, desde o verso 15 em diante, dice así: diz assim: también yo procuraré con diligencia que después de mi partida vosotros podáis en todo momento tener memoria de estas cosas. Mas também eu procurarei em toda ocasião que depois da minha morte tenhais lembrança destas coisas. Porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, siguiendo fábulas artificiosas, Porque não vos fizemos saber a virtude e a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, seguindo fábulas artificialmente compostas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. mas nós mesmos vimos a sua majestade. Pues cuando Él recibió de Dios Padre honra y gloria, Porquanto ele recebeu de Deus Pai honra e glória, le fue enviado desde la magnífica gloria una voz que decía: quando da magnífica glória lhe foi dirigida uma voz que dizia: este es mi Hijo amado, Este é o meu Filho amado, en el cual tengo complacencia. em quem me tenho comprazido. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo, E ouvimos esta voz dirigida do céu, cuando estábamos con Él en el monte santo. estando nós com ele no Monte Santo. Y leemos E leremos en la carta a los Hebreos, na carta aos Hebreus, en el capítulo 12, no capítulo 12, verso 18 en adelante, desde o verso 18 em diante, y dice así: e diz assim: porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar Porque não chegastes ao monte palpável, y que ardía en fuego, aceso em fogo, a la oscuridad, e a escuridão, a las tinieblas e as trevas, y a la tempestad, e a tempestade, al sonido de la trompeta e ao sonido da trombeta, y a la voz que hablaba, e a voz que falava, la cual los que la oyeron rogaron que no les hablase más. a qual os que a ouviram pediram que não se lhes falasse mais. Esto fue en el monte Sinaí en el tiempo de Moisés. Isto foi no Monte Sinai, no tempo de Moisés. Porque no podían soportar lo que se ordenaba. Porque não podiam
suportar o que se lhes mandava. Si aún una bestia tocare el monte, será apedreada Se até um animal tocar no monte, será apedrejado o pasada por dardo. ou transpassado por dardo. Y tan terrible era lo que se veía E tão terrível era a visão que Moisés dijo: que Moisés disse: estoy espantado y temblando. Estou todo assombrado e tremendo. Sino que os habéis acercado al monte de Sión, Mas chegastes ao monte de Sião, a la ciudad del Dios vivo, e à cidade do Deus vivo, Jerusalén la celestial, a Jerusalém celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, e aos muitos milhares de anjos, a la congregación de los primogénitos a universal Assembleia e Igreja dos Primogênitos, que están escritos en los cielos, que estão escritos nos céus, a Dios el juez de todos, e a Deus, o juiz de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados, a Jesús el mediador del nuevo pacto e a Jesus, o mediador de uma nova aliança, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. e ao sangue da aspersão que fala melhor do que o de Abel. Nuestro tema para esta noche es O nosso tema para esta noite é la voz de Dios en el Monte Santo. a voz de Deus no Monte Santo. Pueden tomar asiento si tienen la bondad. Podem sentar-se, quero ter a vontade. A través de la historia bíblica Através da história bíblica, tenemos el Monte Sinaí temos o Monte Sinai y tenemos el Monte de la Transfiguración. e temos o Monte da Transfiguração. Dos montes muy importantes, Dois montes muito importantes. uno en el Antiguo Testamento, Um no Antigo Testamento, donde Dios estuvo presente onde Deus esteve presente y estuvo hablando allí e ali esteve falando y le dio a Moisés los 10 mandamientos e deu a Moisés os 10 mandamentos y el pueblo escuchaba la voz de Dios. e o povo escutava a voz de Deus. Y estaba temblando el pueblo E o povo estava tremendo y también Moisés. e também Moisés. Ahora encontramos Agora encontramos que la Escritura nos dice que a Escritura nos diz que en el Monte Sinaí que no Monte Sinai hubo relámpagos, houveram relâmpagos, truenos, trovões, una trompeta sonando uma trombeta soando y voces allí, e vozes ali, y un fuego e fogo sobre el Monte Sinaí. sobre o Monte Sinai. Era la presencia de Dios Era a presença de Deus allí en el Monte Sinaí. ali no Monte Sinai. Otra dimensión Outra dimensão estaba siendo manifestada estava sendo manifesta sobre el Monte Sinaí. sobre o Monte Sinai. Encontramos Encontramos que allí que ali le había parecido Dios a Moisés Deus havia aparecido a Moisés anteriormente anteriormente, cuando lo llamó quando o chamou y lo envió al pueblo hebreo. e o enviou ao povo hebreu. Y le dijo: E disse-lhe: quita las sandalias de tus pies, Tira as sandálias de teus pés, porque el lugar que pisas porque o lugar onde pisas santo es. é santo. Ese monte Esse monte estaba apartado por Dios estava separado por Deus para una obra para uma obra muy importante muito importante del programa divino. do programa divino. Allí Dios Ali Deus estaría dándole al pueblo hebreo estaria dando ao povo hebreu sus ordenanzas y leyes as suas ordenanças e leis para Israel, para Israel, el pueblo hebreo. o povo hebreu. Dios le dijo a Moisés: Deus disse a Moisés: cuando hayas sacado al pueblo, quando tenhas tirado ao povo, vendrás a este lugar con el pueblo, virás a este lugar com o povo, y aquí serviréis a Dios, e aqui servireis a Deus, y aquí e aqui me revelaré. me revelarei. O sea que Dios se manifestaría allí al pueblo hebreo, Ou seja, que Deus se manifestaria ao povo hebreu ali, y el pueblo hebreo e o povo hebreu reconocería reconheceria que el que le había aparecido a Moisés en ese monte que o que aparecera a Moisés nesse monte era el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. era o Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Por eso Dios dijo: Por isso
traerás al pueblo aquí trarás ao povo aqui y serviréis a Dios en este monte. e servireis a Deus nesse monte. Ahora ese monte Agora, esse monte está señalado está assinalado como un lugar santo, como um lugar santo, conforme a lo que Dios le dijo a Moisés. conforme ao que Deus disse a Moisés. Quita las sandalias de tus pies Tira as sandálias de o el Moisés, calzado de tus pies, ou os calçados de teus porque el pés, lugar que pisas, porque o lugar onde pisas santo es. é santo. Ese monte Esse monte era llamado era chamado el monte de Dios. o monte de Deus. Ahora podemos ver Agora podemos ver que el lugar donde Dios estaba que o lugar onde Deus estava era un lugar apartado para Dios, era um lugar separado para Deus. un lugar santo, Um lugar santo, apartado separado para Dios. para Deus. Ahora podemos ver Agora podemos ver que allí que ali Dios le dio la ley a Moisés y al pueblo. Deus deu a lei a Moisés e ao povo. Y San Pablo dice E São Paulo disse que la ley fue dada que a lei foi dada por comisión de ángeles. por comissão de anjos. Podemos ver Podemos ver que allí estaba otra dimensión, que ali estava outra dimensão. una dimensión divina Uma dimensão divina siendo manifestada. sendo manifesta. Luego encontramos Logo encontramos en el Nuevo Testamento no Novo Testamento otro monte, outro monte, el monte de la o transfiguración, monte da transfiguração, donde Jesús, onde Jesus, luego de hablarle a sus discípulos, logo após falar aos seus discípulos, en San Mateo capítulo 16, em São Mateus, no capítulo 16, versos 27 y 28, versos 27 e 28, donde les dijo, onde disse-lhes: porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, porque o Filho do Homem virá na glória de seu Pai com os seus anjos, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. e então dará a cada um segundo as suas obras. Les está hablando de la venida del Hijo del Hombre Lhes está falando da vinda do Filho do Homem para el día postrero, para o último dia, en donde Dios le dará el pago onde Deus dará o pagamento a cada persona. para cada pessoa. A los malos, Para os maus, pues le dará el pago que se merecen. pois lhes dará o pagamento que merecem. En el día postrero, No último dia, pues le dará la gran tribulación, pois lhes dará a grande tribulação, donde están todas las recompensas onde estão todas as recompensas para los malos. para os maus. Son los juicios divinos São os juízos divinos que les caerán encima, que lhes sobrecairão em cima, porque eso es porque isto é lo que corresponde o que corresponde para las obras que ellos han llevado a cabo. para as obras que eles realizaram. Pero para los escogidos, Mas para os escolhidos, las bendiciones as bênçãos del Hijo del Hombre do Filho do Homem en su venida em sua vinda con sus ángeles com os seus anjos serán manifestadas. serão manifestas. Recibirán Receberão la revelación divina a revelação divina de la venida del Hijo del Hombre da vinda do Filho do Homem con sus ángeles com os seus anjos, y recibirán así e assim receberão la fe a fé para ser transformados para serem transformados y raptados. e arrebatados. Al recibir Ao receber la revelación a revelação de la venida del Hijo del Hombre da vinda do Filho do Homem con sus ángeles, com os seus anjos, estarán en pie estarão em pé delante del Hijo del Hombre diante do Filho do Homem en el día postrero. no último dia. En la revelación Na revelação del Hijo del Hombre do Filho do Homem con sus ángeles. com os seus anjos. Esas escrituras Estas escrituras corresponden correspondem al día postrero. ao último dia. No podían ser entendidas Não podiam ser entendidas antes de llegar antes de chegar el día postrero. o último dia. Solamente, Somente parcialmente, parcialmente pudieron ser entendidas. puderam ser entendidas, Pero en su plenitud, mas na sua plenitude, solamente somente en el día postrero, no último dia, por medio através de la revelación divina da revelação divina de Jesucristo, de Jesus Cristo, a través através de su ángel mensajero, de seu anjo mensageiro, a través del cual através do qual estará dando a conocer estará dando a conhecer las cosas que deben suceder pronto. as coisas que em breve hão de acontecer. No hay otra forma Não
há outra forma para conocer para conhecer las cosas que deben suceder as coisas que devem suceder en el día postrero, no último dia, si no es senão a través del mensaje através da mensagem del ángel del Señor Jesucristo, do anjo do Senhor, que es enviado o qual é enviado para dar testimonio para testificar de estas cosas estas coisas, que deben suceder. as quais devem suceder, Dar testimonio testificar de estas cosas estas coisas a todas las iglesias, todas as igrejas, a todos los hijos de a Dios, todos os filhos a de todos Deus, los creyentes a todos os crentes, en nuestro amado Señor do Jesucristo. nosso amado Senhor Jesus Cristo, Dar testimonio testificar de estas cosas estas coisas a la iglesia del Señor Jesucristo. à igreja do Senhor Jesus Cristo. Por eso en Apocalipsis, Por isso, no Apocalipse, capítulo 22 no capítulo 22 y verso 16, e verso 16, Jesús dice, Jesus diz: yo Jesús Eu, Jesus, he enviado mi ángel enviei o meu anjo para daros testimonio para vos testificar de estas cosas estas coisas en las iglesias. nas igrejas. Y Apocalipsis 22, verso 6, E no Apocalipse 22, no verso 6, nos dice, nos diz: y el Señor, E o Senhor, el Dios de los espíritus de los o profetas, Deus dos espíritos dos profetas, ha enviado su ángel, enviou o seu anjo. ¿para qué? Para quê? Vamos a ver. Vejamos. Para mostrar a sus siervos, Para mostrar aos seus servos ¿qué cosas? que coisas, Las cosas que deben suceder pronto. as coisas que em breve hão de acontecer. Si hubiera otra forma Se houvesse outra forma para conocer estas cosas, para conhecer essas coisas, Dios no tenía que enviar a su ángel. Deus não teria que enviar a seu anjo. Pero por cuanto Mas por quanto no hay otra forma não há outra forma establecida en el programa de Dios, estabelecida no programa de Deus, encontramos encontramos que Dios envía a su ángel que Deus envia a seu anjo para dar testimonio de estas cosas, para testificar essas para dar a conocer para dar o conhecimento estas cosas que deben suceder dessas coisas que devem suceder en el día posterior, no último dia, cuando hayan terminado quando já terminaram las 7 etapas o edades de la iglesia gentil. as 7 etapas ou eras da igreja gentia. Ahora, Agora, lo que fue visto o que foi visto en el monte de la transfiguración, no Monte da Transfiguração, vamos a verlo vejamos claramente claramente en esta noche. nesta noite. Hemos visto Vimos que Jesucristo dijo que Jesus Cristo disse que el Hijo del Hombre que o Filho do Homem vendrá en la gloria de su Padre virá na glória de seu Pai con sus com ángeles os seus anjos y entonces e então pagará cada uno pagará a cada conforme a sus obras, conforme suas obras, porque es para el día postrero porque é para o último dia en donde tiene que ocurrir onde tem que ocorrer la resurrección de los muertos en Cristo a ressurreição dos mortos y la transformación de los vivos, e a transformação dos para vivos, recibir así para assim receber el premio, o prêmio, la recompensa a recompensa en el día postrero, no último dia, ser resucitados serem ressuscitados los muertos en Cristo, os mortos em Cristo, que fueron fieles a Cristo os quais foram fiéis a Cristo en su tiempo em seu tempo y nacieron de nuevo e que nasceram de del novo agua y del Espíritu, da água y por consiguiente fueron parte del cuerpo místico de Cristo foram parte do corpo místico de en el tiempo en que vivieron, no tempo em que viveram, en su edad na sua era y dispensación. e dispensação. Y los que estamos vivos, E nós, os que estamos vivos, siendo fieles a Cristo sendo fiéis a Cristo y habiendo nacido de nuevo e havendo nascido de novo del agua y del Espíritu, da água e do Espírito, hemos venido a ser parte viemos a ser parte de ese cuerpo místico de Cristo, deste corpo místico de porque Cristo, no hay otra forma para entrar a Él. porque não há outra forma para entrar a Ele. El que no nazca de nuevo Que não nascer de del novo agua y del Espíritu da água e do Espírito no puede entrar não pode entrar en el reino de Dios, no reino de Deus, ni lo puede ver, nem o pode no ver, lo puede entender. não o pode entender. Ahora, Agora, para el día postrero, para o último dia, hay grandes bendiciones há grandes bênçãos para todos los hijos de Dios, para todos os filhos de Deus, porque el Hijo del Hombre porque o Filho do Homem viene con sus ángeles vem com o seu y entonces pagará e então pagará a cada uno a cada um conforme a sus obras. conforme suas obras. A los escogidos, Aos escolhidos, pues la bendición es de Dios, pois as bênçãos de pues Deus, sus obras pois suas obras son las obras de Dios são as obras de que han Deus estado llevando a cabo que estiveram realizando en el tiempo no tempo que les ha tocado vivir. que lhes tocou viver. Y a los malos, E aos maus, los cuales tienen sus obras malas, os quais têm as suas obras más, no las obras que corresponden al programa de Dios, não as obras correspondentes ao para el programa día de que les Deus, toca vivir, para o dia que lhes tocou viver,
viver, Pues entonces, pois então, la gran tribulación, a grande tribulação, donde recibirán onde receberão el pago o pagamento señalado en la Escritura. assinalado na Escritura. El profeta Malaquías, O profeta Malaquias, en el capítulo 4 no capítulo 4 y verso 1, e verso 1, dice diz de la siguiente manera: da seguinte maneira: porque aquí porque viene el día ardiente como un horno, que aquele dia vem ardendo como um forno, y todos los soberbios e todos os soberbos y todos los que hacen maldad e todos os que cometem impiedade serán estopa. serão como estopa, Aquel día que vendrá los abrazará, e o dia que está para vir os abraçará, o sea, los quemará. ou seja, os queimará, Ha dicho Jehová de los ejércitos, diz o Senhor dos Exércitos, y no les dejará de sorte que não lhes deixará ni raíz nem raiz, ni rama. nem ramo. Eso es lo que viene Isto é o que vem para los malos, para os maus, dice Dios, disse Deus, por medio del profeta Malaquías, através do profeta en el Malaquias, capítulo 4, verso 1. no capítulo 4, verso 1. Pero ¿qué de los escogidos de Dios? Mas o que dos escolhidos de Deus, De su cuerpo místico de creyentes, do seu corpo místico e crente, de su iglesia redimida con su sangre preciosa, da sua igreja redimida com seu precioso escritos en el libro de la vida del Cordero, escritos no livro da vida do Cordeiro, desde antes de la fundación del desde mundo? antes da fundação do mundo, En el verso 2, no verso 2, dice lo que será de ellos. diz o que será deles. Mas a vosotros los que teméis mi nombre, Mas para vós que temeis o meu nome, nacerá el sol de justicia, nascerá o sol da justiça, y en sus alas e em suas asas traerá salvación. trará salvação, Y saldréis e saireis, y saltaréis como becerros de la manada. crescereis como os bezerros no cevador, Hollaréis a los malos, e pisareis os ímpios, los cuales serán ceniza bajo la planta de vuestros pies. porque se farão cinza debaixo das plantas. En el día que yo actúe, Naquele dia que eu ha dicho Jehová de los ejércitos, diz Jeová dos exércitos, acordaos de la ley de Moisés mi siervo, lembrai-vos da lei de Moisés meu al servo, cual encargué en Horeb, o qual lhe encarreguei, a qual lhe encarreguei em Horebe, o sea, en el monte Sinaí, ou seja, no Monte Sinai, ordenanzas y leyes para todo Israel. ordenanças e leis para todo Israel. Ahora aquí nos habla de la recompensa para los escogidos de Dios. Nos fala da recompensa para os escolhidos de Deus. Nacerá el sol de justicia. Nascerá o sol da justiça. ¿Y qué significa eso? E o que isso significa? Nacerá Nascerá la segunda venida de a Cristo, segunda vinda de Cristo, la venida del Hijo del Hombre, a vinda do Filho do en Homem, un nuevo día dispensacional. em um novo dia dispensacional. Pues cuando nace el sol, Pois quando o sol nasce, es un nuevo día, é um novo dia, es la mañana é a manhã de un nuevo día, de um novo donde dia, todos tienen que despertar onde todos têm que despertar para llevar a cabo para realizar las labores del nuevo día. os labores de um novo dia. Y la venida E a vinda, o nacimiento del sol de o justicia, nascimento do sol da justiça, que es la venida del Hijo del é Hombre, a vinda do Filho do Homem, la venida de a Cristo vinda de Cristo, en el día postrero, en el séptimo milenio, no sétimo milênio, en la dispensación del reino. dispensação do reino, Es la promesa é a promessa más grande maior hecha feita para la iglesia del Señor Jesucristo. para a igreja do Senhor Jesus Cristo. Su venida como el sol de A justicia, sua vinda como o sol da justiça, naciendo, nascendo, es la venida de Cristo é a vinda de Cristo como rey. como rei, Pues el sol pois o sol es el astro rey. é o astro rei. Por eso es Por isso é que en el monte de la transfiguración no monte da transfiguração lo veremos o veremos con su rostro como el sol. com o seu rosto como o sol. Cristo dijo Cristo disse que vendrá en la gloria de su Padre, que verão a glória de seu Pai, el Hijo del Hombre. o Filho do Homem. Sigue diciendo Segue dizendo en San Mateo capítulo 16, em São Mateus, no capítulo 16, verso 28, no verso 28, de cierto os digo que hay algunos de los que están aquí, em verdade vos digo que alguns dos que aqui estão, no gustarán la muerte, que não provarão a morte, o sea, no morirán, ou seja, que não morrerão, hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. até que vejam vir o Filho do Homem no seu reino. Ahora Cristo aquí Agora, Cristo aqui dice que habrá algunos disse que haverá alguns que no verán muerte que não verão a morte, hasta que vean al Hijo del Hombre até que vejam o Filho do Homem viniendo en su reino. vindo em seu reino. Muchas personas Muitas pessoas pensaron pensaram que algunos de los que vivían en aquel tiempo que alguns dos que viviam naquele tempo no verían muerte, não veriam a morte, sino que seguirían viviendo senão que seguiriam vivendo por toda la eternidad. por toda a eternidade. Seguirían viviendo Seguiriam vivendo hasta la segunda venida de Cristo. até a segunda vinda de Cristo. Pero aquí Cristo Mas aqui Cristo les está mostrando está lhes mostrando
que algunos de los que están allí que alguns dos que estavam ali no morirán não morreriam hasta que venga el Hijo del Hombre até que vissem o Filho do Homem viniendo en su reino, vindo em seu reino, y ellos van a ser llevados e eles serão levados al monte de la transfiguración monte da transfiguração para ver al Hijo del Hombre viniendo en su reino. vindo em seu reino. Todo eso Tudo isso será mostrado será mostrado en visión. em visão. La visión A visão de la venida del Hijo del é Hombre a vinda do Filho do Homem viniendo en su reino. vindo em seu reino. Todo lo que Él hará Tudo que ele fará en el día no postrero último dia fue mostrado ya lá foi mostrado en el monte de la no monte transfiguración. da transfiguração. Ahora, Agora, 6 días después, 6 dias depois, Jesús tomó a Pedro, Jacobo y a Juan, su hermano, Jesus consigo a Pedro e a Tiago e a João, seu irmão, y los llevó aparte a un monte alto. e os conduziu em particular a alto monte. Allí están Ali estão los que verían os que veriam la venida del reino de Dios a vinda do reino de Deus y al Hijo del Hombre e ao Filho do Homem viniendo en el reino, vindo no reino, en su reino. em seu reino. Algunos de los que estaban allí, Alguns dos que estavam ali, no todos, não todos, algunos alguns no morirían. não morreriam. 6 días después, E 6 dias depois, Jesús cumplía esa promesa Jesus cumpriu essa promessa para algunos. para alguns. No dijo para uno, Não disse para alguns, sino para algunos. senão para alguns. Y algunos E alguns son más de uno. é mais de um. Es más de uno. É mais de um. Pero luego más adelante, Mas logo, mais adiante, cuando Jesús resucitó, quando Jesus ressuscitou, le dijo a Pedro, disse a Pedro: ven tú y sígueme. venha tu e segue-me. Y Pedro preguntó, E Pedro perguntou, mirando a Juan, olhando João: ¿y qué de este? E este? Jesús dijo, Jesus disse: ¿qué si yo quiero que él quede hasta que yo venga? e o que se eu quiser que ele fique até que eu vier, que eu volte? ¿Y qué a ti? E você? O sea, Ou seja, no es asunto tuyo, não é assunto teu, más bien melhor, es asunto mío. é assunto meu. Si yo quiero que él quede Se eu quero que ele fique hasta que yo venga. até que eu venha, Y de esas palabras de Jesús e dessas palavras de Jesus salió la interpretación saiu a interpretação o dicho ou dito y creencia e crença que Juan, que João, el apóstol, o apóstolo, no vería muerte não veria a morte hasta ver até ver la venida de Cristo. a vinda de Cristo. O sea que ellos pensaban Ou seja, que eles pensavam que la venida de Cristo que a vinda de Cristo iba a ser seria en aquellos días, naqueles antes de dias, Juan morir. antes de João morrer. Las palabras de Jesús, As palavras de Jesus, mal interpretadas mal interpretadas por los que la escucharon pelos que a escutaram, y los que escucharon a los que escucharon, e aos que escutaram, que después las interpretaron más todavía, e que depois a interpretaram mais ainda todavia, se agarraron agarraram-se al pie de la letra no pé da letra y dijeron, e disseram: esto es literal. isto é literal. ¿Cuándo va a morir? João não vai morrer Hasta que Jesucristo até que Jesus Cristo no venga não venha en su segunda venida. em sua segunda vida. Pero miren ustedes, Mas vejam vocês, como Él cumplió como ele cumpriu la promesa, a promessa. algunos de los que estaban allá, Alguns dos que estavam lá, cuando Jesús dijo quando Jesus disse que algunos no verían muerte que alguns não veriam a morte, hasta que no vieran até que não al vissem Hijo del Hombre o Filho do Homem viniendo con sus ángeles en la gloria de su a Padre, glória de seu Pai, viniendo el Hijo del Hombre vindo o Filho do Homem en su reino, em seu reino, en el monte de la transfiguración, no monte da transfiguração, les cumplía esa promesa. cumpriu-lhes essa promessa. Pero ahora, Mas agora, Juan nuevamente João novamente tiene la promesa tem a promessa de que verá de que verá al Hijo del Hombre ao Filho do Homem viniendo, vindo, que verá la venida de Cristo. e verá a vinda de Cristo. Y en Apocalipsis, E no Apocalipse, cuando desciende del cielo quando desce do céu, el ángel fuerte o anjo forte, de Apocalipsis capítulo 10, o Apocalipse capítulo 10, Juan, João, el apóstol, o apóstolo, está viendo está vendo la venida de Cristo, a vinda de Cristo, como el ángel fuerte, como o anjo con su rostro como el sol, com seu rosto como o sol, como lo vio como o viu en el monte de la no transfiguración. monte da transfiguração. Juan el apóstol João, o apóstolo, tuvo el privilegio teve o privilégio de ver en 2 de ocasiones, ver em 2 ocasiões, en visión, em visão, la venida a vinda del Señor, do Senhor, la venida del Hijo del Hombre, a vinda do Filho con do su Homem, rostro com seu rosto como el sol. como o sol.
la venida del Hijo del a Hombre vinda do Filho do Homem en su reino. em seu reino. Ahora, Agora, con todo y eso, com tudo isso, lo que fue visto o que foi visto en el monte de la no transfiguración Monte da Transfiguração y lo que fue visto e o que foi visto por Juan el apóstol por João apóstolo, en Apocalipsis capítulo 10, no Apocalipse capítulo 10, ambas fueron visiones. ambas foram visões. Y esas visiones E estas visões tienen un significado. têm um significado. El rostro como el sol O rosto como o sol de Cristo, e Cristo, mostrado en ambas visiones, mostrado em ambas as visões, presenta a Cristo apresenta a Cristo como Rey. como Rei. La venida del Hijo del Hombre A vinda do Filho do Homem en el día postrero no último dia es como Rey, é como Rei, no como Cordero. não como Cordeiro. Porque ya Él vino como Cordero Porque ele já veio como Cordeiro 2000 años há atrás 2000 anos y atrás quitó el pecado del e mundo tirou o pecado do mundo y nos limpió con su sangre e nos limpou com o seu sangue de todo pecado. de todo pecado. Él es nuestro sacrificio Ele é o nosso sacrifício por el pecado. pelo pecado. Él es nuestra expiación Ele é a nossa expiação por el pecado pelo pecado. para nuestra reconciliación. Para a nossa reconciliação Com Deus. com Deus. Por eso San Pablo decía, Por isso São Paulo diz: reconciliaos con Dios. reconciliados com Deus. Para ser reconciliados con Dios Para sermos reconciliados com se Deus, requiere se requer un sacrificio. sacrifício. El sacrificio O sacrifício de la expiación da expiação para la reconciliación con Dios. para a reconciliação com Y Deus. Cristo E Cristo llevó a cabo ese sacrificio. realizou esse sacrifício. Y de ahí en E adelante, daí em diante, los hijos de Dios os filhos de han Deus estado siendo reconciliados con Dios. estiveram sendo reconciliados com Deus. Para pronto Para breve, ser resucitados los que partieron, os que partiram serem ressuscitados, o sea, los que murieron en cuanto a sus cuerpos, ou seja, aqueles que morreram quanto aos seus corpos, pero que están viviendo en el paraíso, mas que estão vivendo no paraíso, en cuerpos teofánicos. em corpos teofânicos. Y nosotros los que vivimos E nós, os que estamos vivos, tenemos la promesa temos a promessa que seremos que transformados. seremos transformados. Ahora, Agora, si alguno de los nuestros se ha ido, se algum dos nossos se foi, regresará. regressará. Regresará a nuestra edad Regressará à nossa era y a nuestra dispensación. e à nossa dispensação. Y es para el día postrero, E é para o último dia, el séptimo milenio, para o sétimo milênio, que Cristo ha prometido que Cristo prometeu la resurrección a ressurreição de todos los muertos en Cristo. de todos os mortos em Cristo. Él dijo, Ele disse: y yo los resucitaré. E eu os ressuscitarei. ¿Cuándo? Quando? En el día postrero. No último dia. San Juan capítulo 6, São João, capítulo 6, verso 39 verso 39 al 54. ao 54. Ahí menciona Aí menciona 4 veces 4 vezes la resurrección a ressurreição para el día postrero, para o último dia, o sea, ou seja, para el séptimo milenio. para o sétimo milênio. ¿En qué año del séptimo milenio? Em que ano do sétimo milênio? No sabemos. Não sabemos. Espere que ocurra Espere que ocorra. y entonces sabrá E então saberá. en qué año sería. Em que ano seria? Pero ya sabemos Mas já sabemos que es en el séptimo que milenio, é no sétimo milênio. porque ese es el día postrero. Porque este é o último dia. Ahora, Agora, estando nosotros en el séptimo milenio, nós estando no sétimo milênio, todo lo que fue visto tudo o que foi visto en el monte de la transfiguración no Monte da Transfiguração y en el monte Sinaí, e no Monte Sinai, y lo que vio e o que el apóstol San Juan o apóstolo São João viu en el Apocalipsis, no Apocalipse, la venida de Cristo, a vinda de Cristo, todo eso tudo isso será materializado será materializado en el día postrero no último dia en un monte, em um monte, en el monte santo. no Monte Santo. Tendremos que ir al monte Sinaí Teremos que ir até o Monte Sinai para ver la segunda venida de para Cristo, vermos a segunda vinda de Cristo, para ver la venida del Hijo del Hombre, para vermos a vinda do Filho con do sus Homem, ángeles. com seus anjos, porque donde se cumpla su venida, porque onde cumpra-se a sua vinda, en ese monte nesse monte tendrán que estar terão que estar Moisés, Moisés, Elías Elias y Jesús. e Jesus. No hay otra forma Não há outra forma para el cumplimiento para o cumprimento de esa promesa. desta promessa. Ahora, Agora, siendo que fue mostrado en visión sendo que foi mostrado em visão en el monte de la transfiguración no Monte da Transfiguração y también
en el libro del Apocalipsis. e também no livro do Apocalipse. Ahora nos toca a nosotros Agora toca a nós estar estarmos en el monte correcto, no monte correto, en el monte santo. no monte santo, Y ya no es el monte Sinaí. e já não é o monte Sinai, Y tampoco es el monte de la transfiguración. nem tampouco é o monte da transfiguração. En ellos se reflejó Nele refletiu-se la venida del Hijo del Hombre, a vinda do Filho do Homem, correspondiente al día postrero. correspondente ao último. Hay que buscar entonces Há então que procurar-se el monte santo, o monte santo, donde Él cumplirá onde ele cumprirá esa promesa. esta promessa. Un monte Um monte representa un reino. representa um reino. Entonces hay que buscar un reino. Então há que se procurar um reino. ¿Qué reino de esta tierra? Que reino desta terra? ¿En cuál de los reinos de esta tierra Em qual dos reinos dessa terra? Él cumplirá esa promesa? Ele cumprirá essa promessa? Pues dice que es Pois diz que é la venida del Hijo del Hombre a vinda do Filho do en Homem su reino. em seu reino. Y el reino del Hijo del E Hombre o reino do Filho do Homem es su iglesia. é a sua igreja. Ese es el monte santo. Este é o monte En santo, donde ele onde ele Cumplirá cumprirá su promesa. a sua promessa. La promesa A promessa de la venida del Hijo del a Hombre vinda do Filho do con Homem, sus ángeles, com os seus con anjos, Moisés com Moisés y con e Elías. com Elias. Encontramos Encontramos que Elías, que Elias, tisbita, o tesbita, vivió hace miles de años. viveu já faz milhares de anos. Y también Moisés. E também Moisés. Ahora estos profetas Agora esses profetas encontramos encontramos que son los profetas más que sobresalientes são os profetas mais sobresalientes del Antiguo Testamento. do Antigo Testamento. Moisés, Moisés, un profeta dispensacional, profeta dispensacional, nacido nascido para un propósito divino, para um propósito divino, para ser el mensajero para ser o mensageiro de la quinta dispensación, da quinta dispensação, la dispensación de la lei, a dispensação da y lei, ser el portador e ser o portador del mensaje de la lei, da mensagem da lei, y llamar al pueblo e chamar o povo a una nueva a dispensación, uma nova y dispensação, colocarlo e colocar en esa nueva dispensación, nessa nova dispensação, y llevarlos e levá-los a la tierra prometida. à terra prometida. Elías, Elias, un mensajero mensageiro de una edad, de uma era, creyente crente en el mensaje na mensagem de un profeta de dispensacional. profeta dispensacional, Predicaba pregava el mensaje de Moisés, a mensagem de Moisés, la ley, a lei, y pedía al pueblo e pedia ao povo que siguiera el mensaje de que Moisés, seguisse a mensagem de Moisés, porque un mensajero porque um mensageiro de una edad de uma era no puede predicar otro mensaje, não pode pregar outro sino el mensaje senão a que ha mensagem predicado que el o mensajero mensageiro de esa dispensación. dessa dispensação No se pregou. puede salir de ese mensaje. Não pode se sair dessa mensagem. Ahora Agora, encontramos encontramos que el ministerio que o ministério de Elías de Elias y el de Moisés e o de Moisés están prometidos estão prometidos para ser manifestados para serem manifestos nuevamente. novamente. El ministerio de Elías O ministério de Elias vino veio por segunda vez pela segunda vez a la tierra à terra en Eliseo. em Eliseu. ¿Recuerdan ustedes Recordem vocês a Eliseo Eliseu, cuando Elías le dijo, quando Elias disse-lhe: pide lo que tú quieras peça o que tu queiras antes que yo me sea quitado de en medio de ti? antes que eu seja tirado de ti. Eliseo dijo, Eliseu disse: yo quiero una doble porción eu quero uma dupla del porção espíritu que está en do ti. espírito que está em ti. O sea que Eliseo quería Ou seja, que Eliseu queria el ministerio de Elías, o ministério de Elias, pero en una doble porción. mas em uma dupla porção. Elías dijo, Elias disse: cosa difícil tú has pedido. coisa difícil pediste, Pero ya Dios le había dicho mas Deus já lhe dissera, a Elías, dissera a Elias: busca a Eliseo, procure Eliseu. lo unges y lo unges O unjas, porque él será profeta en lugar tuyo. porque ele será profeta no teu lugar. O sea, el sucesor Ou seja, o sucessor de Elías de Elias sería Eliseo. seria Eliseu. El ministerio de Elías O ministério de Elias continuaría en Eliseo. continuaria em Eliseu. Eso es lo que Dios le está diciendo a Elías. Isto é o que Deus estava dizendo a En ele. lugar tuyo No teu lugar, estará Eliseo. Eliseu estará. Y en lugar de Elías, E no lugar de Elias, miren ustedes cuál es. e no lugar de Elias, vejam vocês qual El era ministerio o ministério correspondiente a aquel tiempo. correspondente a aquele tempo. El ministerio de Elías. O ministério de Elias.
ahora pasaría agora passaria a Eliseo. para Eliseu. Por eso cuando Eliseo Por isso, quando Eliseu recibió de Elías las palabras, recebeu as palavras de Elias, si tú me ves cuando yo sea quitado de ti, se tu me vires quando eu seja tirado de ti, te será concedido. te será concedido. Pero si no, Mas se não, no. não. Para todo lugar que iba Elías, Para todo lugar que Elias ia, Eliseo iba con él. Eliseu ia com ele. Los hijos de los profetas le decían, Os filhos dos profetas diziam-lhe: hoy Elías será quitado de ti. hoje Elias será tirado de ti. Eliseo decía, E Eliseu dizia: cállense la boca, fiquem quietos, callen, calem-se, ya yo lo sé. eu já sei. Los hijos de los profetas también lo sabían. Os filhos dos profetas também o sabiam. Los hijos de los profetas Os filhos dos profetas era un grupo era um grupo que había establecido el profeta Samuel que o profeta Samuel estabelecera y fueron buenos ayudantes de Samuel. e foram bons ajudantes de Samuel. Estaban bajo la dirección de Samuel, Estavam sob a direção de Samuel, ese poderoso profeta de Dios esse poderoso profeta de Deus y juez de Israel. e juiz de Israel. Ahora, Agora, Eliseo Eliseu estaba pendiente estava atento a Elías. em Elias. Cuando Dios Quando Deus se lo fue a llevar, foi levado, fue enviado foi enviado a Jericó. a Jericó. Luego Logo, encontramos encontramos que Eliseo no lo dejó. que Eliseu não o deixou. Yo no te dejaré. Eu não te Y deixarei. fue con Elías E foi com Elias a Jericó. a Jericó. Luego Logo, Elías le dice, Elias disse: ahora Dios me envía al Jordán agora Deus está me enviando para o Jordão para pasar al otro lado. para passar do outro lado. Quédate aquí, Fica aqui, en lo que yo voy allá. enquanto eu vou lá. Eliseo le dijo, E Eliseu disse: vive Jehová y vive tu alma, vive Jeová e vive a tua alma, que yo no te dejaré. que eu não te deixarei. Estaba bien agarrado Estava bem agarrado el profeta Elías, do profeta Elias. como se agarró Como agarrou-se Jacob Jacó del ángel de Jehová. do anjo de Jeová. Jacob se agarró bien Jacó agarrou-se bem y no lo dejó, e não o deixou, no lo soltó não o soltou, hasta que no recibió la bendición. até que não recebeu a bênção. Y ahora Eliseo E agora Eliseu está haciendo lo mismo está fazendo o mesmo con Elías, com Elias, el ángel mensajero o anjo mensageiro de Dios, de Deus, para aquel tiempo. para aquele tempo. Fueron juntos frente al Jordán Foram juntos frente ao Jordão y Eliseo e Eliseu tomó su capa, pegou a sua capa, o Elías tomó su capa, ou Elias pegou a sua capa, la dobló, dobrou-a, hirió las aguas feriu as águas y se abrieron. e abriram-se. No tuvo que pasar nadando. Não teve que passar nadando. Elías Elias sabía que era su último día. sabia que era o seu último dia. No se iba a mojar ni los pies, Não ia nem molhar os seus pés, ni iba a pasar nadando. nem ia passar nadando. Abrió el Jordán Abriu o Jordão. y el Jordán representa muerte. E o Jordão representa a morte. Abrió la muerte Abriu a morte. y pasó en seco. E passou a seco. Y cuando pasó al otro lado, E quando passou para o outro lado, un carro de fuego carro de fogo, con carro de caballo carro com cavalos de otra dimensión de outra dimensão, lo arrebató o arrebatou en un torbellino em torbellino y se fue en ese carro de fuego. foi-se nesse carro de fogo. Miren ustedes, Vejam vocês, cruzó en seco cruzou a seco a través del Jordán. através do Jordão. El Jordán representa muerte. E o Jordão representa a morte. Cruzó en seco Cruzou a seco. y luego E logo se fue sin ver muerte. se foi sem ver a morte. Lo mismo que fue representado O mesmo que foi representado. abriendo el Jordán, Abrindo o Jordão. la muerte, A morte. y se fue E foi-se. sin ver muerte. Sem ver a morte. Y cruzó el Jordán E cruzou o Jordão. sin mojarse. Sem se molhar. O sea, sin ver muerte, Ou seja, sem ver a morte. fue el tipo ahí. Aí foi o tipo. Y luego se materializó. E logo materializou-se.
siempre encontramos sempre encontramos el tipo y figura o tipo e figura de todo lo que Dios va a hacer. de tudo que Deus vai fazer. Siempre hay un simbolismo Sempre há simbolismo. y tenemos que entender esos simbolismos E temos que entender este simbolismo a través del mensaje através da mensagem que nos corresponde. que nos corresponde. Ahora el profeta Eliseo, Agora, o profeta Eliseu, el cual amaba mucho a Elías o qual amava muito Elias, y era hijo espiritual de e Elías, era filho espiritual de Elias, hijo espiritual en el mensaje, filho espiritual na mensagem, y había aprendido muy bien el mensaje de e Elías. que aprendera muito bem a mensagem de Elias, Ahora agora se encontró solo de momento. encontrou-se sozinho naquele momento. Eliseo, Eliseu, aunque era el sucesor de Elías, mesmo sendo o sucessor de Elias, mientras Elías estaba en la tierra, enquanto Elias estava na terra, Eliseo no podía comenzar el ministerio. Eliseu não podia começar o ministério. Más bien era el ayudante de Elías. O melhor era o ajudante de Elias. Era el ayudante Era o ajudante del hombre donde estaba el ministerio. do homem onde estava o ministério. Pero después, Mas depois, el mismo ministerio que estaba en Elías o mesmo ministério que estava em Elias pasaría a Eliseo. passaria para Eliseu. Y cuando se fue Elías, E quando Elias se foi, se le cayó el manto caiu-lhe o manto y Eliseo lo agarró. e Eliseu o pegou. Eliseo quedó muy triste, Eliseu ficou muito triste, pues su padre espiritual pois o seu pai espiritual y su único amigo e o seu único amigo se había ido. se tinha ido. Y aunque sabía que se había ido al cielo, E mesmo que soubesse que tinha ido para o céu, quedó muy triste, ficou muito triste, se sintió solitario, sentiu-se solitário, como si nadie más viviera en este planeta Tierra. como se ninguém mais vivesse nesse planeta Terra. Se quedó tan solo Ficou tão sozinho y llorando e chorando y diciendo, e dizendo: Padre mío, Pai meu, porque era su padre espiritual. porque era o seu pai espiritual, Carros de Israel carro de Israel y caballos e cavalos han venido vieram y se lo han llevado. e o levaram. Luego, Logo, al tomar el manto, ao pegar o manto, se fue muy triste, foi-se muito triste, ya de regreso para Jericó. já regressando a Jericó. Pero estaba al otro lado del río, Estava do outro lado do rio, al otro lado del Jordán. do outro lado do Jordão. Y ya se habían cerrado las aguas. E as águas já tinham se fechado. Y ahora Eliseo, E agora Eliseu, parándose frente al Jordán. parando-se frente ao Jordão, Y los hijos de los profetas, e os filhos dos al otro lado, do outro lado, ya en Jericó, lá em Jericó, habían visto todo lo que había pasado. tinham visto tudo que se passara. No se perdieron ese evento. Eles não perderam esse evento. Y ahora ven a Eliseo, E agora vem Eliseu, que viene solo. que vem sozinho. Todos los hijos de los profetas Todos os filhos dos profetas supieron que Dios se había llevado a Elías. souberam que Deus havia levado Elias. Se lo había llevado en un carro de fuego. O tinha levado em um carro. Ellos lo vieron Eles o viram. desde el otro lado del Jordán, Desde o outro lado do Jordão. o sea, desde el lado de Jericó. Ou seja, do lado de Jericó. Y ahora cuando ven a Eliseo solo, E agora quando vem Eliseu sozinho, frente al Jordán, frente ao Jordão, y con el manto de Elías en la mano, e com o manto de Elias na mão, están pendientes estão atentos a lo que Eliseo va a hacer. ao que Eliseu vai fazer. Ellos no sabían Eles não sabiam que Eliseo había pedido una doble porción que Eliseu pedira uma dupla porção del espíritu que estaba en Elías. do espírito que estava em ele. Tampoco sabían Tampouco sabiam que el sucesor de que Elías o sucessor de era Elias era Eliseo. era Eliseu. Ellos solamente sabían Eles somente sabiam que Eliseo que Eliseu era el siervo de Elías, era o servo de Elias, era el servidor de era Elías, o servidor de Elias, el ayudante de o Elías. ajudante de Elias. Pero en el programa divino, Mas no programa divino, el ayudante de Elías o ajudante de Elias sería seria el próximo profeta o próximo profeta enviado para el pueblo hebreo, enviado para o povo hebreu, con el ministerio como o ministério de Elías nuevamente, de Elias novamente, en una doble porción. em uma dupla porção. Cuando dobló el manto E quando dobrou o manto, y dijo, e disse: ¿dónde está el Dios de Elías? Onde está o Deus de E Elias? hirió las aguas con el manto, Heriu as águas com o manto, se abrieron. abriram-se, Y los que estaban al otro lado dijeron, e os que estavam do outro lado el espíritu de Elías o espírito de ha Elias reposado sobre Eliseo. repousou sobre Eliseu. Eliseo había preguntado, Eliseu perguntara: ¿dónde está el Dios de Elías? Onde está o Deus de Elias? ¿Y dónde estaba? E onde estaba? Los hijos de los Os profetas filhos dos profetas al otro lado dijeron,
do outro lado disseram: ha reposado repousou sobre Eliseo. sobre Eliseu. Sobre Eliseo Sobre Eliseu. había reposado el Espíritu de Dios, O Espírito de Deus con el repousara Espíritu com ministerial o Espírito ministerial que estaba en que Elías, estava em Elias. y había reposado Repousara en una doble em porción. uma dupla porção. ¿Dónde estaba el Dios de Elías? Onde estava o Deus de Elias? El Dios que estaba en Elías O Deus que estava em Elias ahora estaba en Eliseo, agora estava em Eliseu. operando Operando el ministerio de o Elías ministério de Elias en su segunda em manifestación. sua segunda manifestação. Luego, más adelante, Logo mais adiante, cuando murió Elías quando Elias morreu, o Eliseo, ou Eliseu, cuando murió Eliseo, quando Eliseu morreu, encontramos encontramos que la Escritura decía que a Escritura dizia que Dios enviaría a Elías. que Deus enviaria Elias. También dice, Também diz: enviaré mi mensajero enviarei o meu mensageiro delante de mí, diante de mim, el cual preparará el camino o qual preparará o delante de caminho mí. diante de mim. Y vendrá a su templo el Señor. E de repente virá o seu tempo, Senhor. Súbitamente vendrá a su templo el Señor, De repente virá o seu tempo, Senhor. el ángel del pacto, O anjo do pacto, a quien vosotros buscáis. a quem vós buscáis. Eso lo dice Malaquías, Isso o disse Malaquias, capítulo 13, verso 1. capítulo 3, verso 1. Ahora Agora, encontramos encontramos que cuando apareció Juan el Bautista en la tierra, que quando João Batista apareceu na terra, ese era el precursor de la primera venida de Cristo. este era o precursor da primeira vinda de Cristo. El pueblo hebreo O povo hebreu estaba esperando la venida del Mesías. estava esperando a vinda do Messias. Pero antes de aparecer el Mesías, Mas antes do Messias aparecer, el pueblo hebreo estaba esperando a Elías, o povo hebreu estava esperando Elias, porque estaba prometido, porque estava prometido, el cual convertiría o qual converteria el corazón o coração de los padres dos pais a los hijos, aos filhos, o sea, ou seja, el corazón o coração a la doctrina, à doutrina, a la fe à fé de los apóstoles. dos apóstolos. Encontramos Encontramos que Juan el Bautista que João Batista apareció en la tierra, apareceu na terra, estuvo anunciando que el Mesías vendría, esteve anunciando que o Messias viria, cuando decía, quando dizia: después de mí viene uno, após mim del veio, cual yo no soy digno de desatar la correa de su calzado. do qual eu não sou digno de desatar a correia de seus calçados. Él les va a bautizar con Espíritu Santo y fuego. Ele vos batizará com o Espírito Santo e fogo. Él es mayor que yo, Ele é maior que eu. y él es primero que yo. E ele é primeiro que eu. Aunque vendría después de Juan, Ainda que viesse após João, era primero que Juan. era primeiro que João. ¿Por qué? Por quê? Porque antes de existir Juan, Porque antes de João existir, existió Jesús. Jesus existiu. Jesucristo existió Jesus Cristo existiu en otra dimensión. em outra dimensão. Fue el Melquisedec Foi o Melquisedeque que se encontró con Abraham. que encontrou-se Y com fue el Abraão, Elohim e foi Elohim que se encontró con Abraham. que encontrou-se com Y Abraão, fue el Yo Soy e foi o Eu Sou que se encontró que encontrou-se con Moisés com Moisés en aquella llama de fuego naquela chama de en el fogo, monte Sinai. no Monte Sinai. El Dios de Abraham, O Deus de Abraão, de Isaac y de Jacob, de Isaac e de Jacó, es el Señor Jesucristo. é o Senhor Jesus Cristo. Ahora Agora, encontramos que Jesús dijo, encontramos que Jesus disse: antes que Abraham fuera, antes que Abraão fosse, Yo soy. Eu sou. ven que Jesús Vem que Jesus era antes que Abraham. era antes que Abraão. No solamente antes que Juan el Bautista. Não somente antes que Jesús João dice, Batista, Jesus antes disse, que Abraham también. antes que Abraão Y antes também, que cualquier ser humano. e antes que qualquer ser humano. En el principio era el verbo, No princípio era o verbo. y el verbo era con Dios. E o verbo estava Y com el Deus. verbo era E o Dios. verbo era Deus. Y aquel verbo E aquele verbo se hizo carne se fez carne. y habitó entre nosotros. E habitou entre Y lo nós. conocimos por el E nombre o conhecemos pelo de nome Jesús de Nazaret. Jesus de Nazaré. Era Era en el principio con Dios. no princípio com Deus. Y era Dios. E era Deus. El mismo Dios. O mesmo Deus. En su cuerpo teofánico. Em seu corpo teofânico. Ahora podemos ver Agora podemos ver que esto que nos dice San Juan. que isto que São João nos En el diz capítulo 1, no capítulo 1, del verso 1 al 18, do verso 1 ao 18, es una realidad é uma en la realidade persona de Jesucristo. na pessoa de Jesus Cristo. Ahora, Agora, nuestro amado Señor Jesucristo, nosso amado Senhor Jesus Cristo, el cual o qual estuvo en esta tierra esteve nessa terra en carne humana, em carne humana, hablando acerca de Juan el Bautista, falando acerca de João Batista, el cual o qual fue el precursor foi o precursor de su venida, de sua vinda, o sea, el profeta anterior a Jesús, ou seja, o profeta anterior a Jesus, el cual, o qual, con su ministerio, com o seu le ministério, preparó el camino preparou-lhe o caminho, al Señor. preparou o caminho ao Senhor. El que vendría después de Juan O que viria após João sería otro profeta, seria outro profeta, pero mayor que Juan. mas maior que João.
porque sería un profeta porque seria um profeta dispensacional. dispensacional. Ahora, Agora, Juan dijo, João disse: yo no soy digno de desatar la correa de su calzado, Eu não sou digno de desatar as correias. Él de es seus mayor que calçados. yo. Ele é maior Porque que eu. un mensajero dispensacional Porque um mensageiro dispensacional es mayor é maior que un mensajero de una edad que um mensageiro de uma era. y tiene una luz mayor E tem uma luz maior para alumbrar al pueblo. para iluminar o povo. Y viene con un mensaje E vem com uma mensagem para todo el pueblo. para todo o povo. Ahora, Agora, Jesús dijo Jesus disse acerca de Juan acerca de João muchas cosas muy importantes. muitas coisas muito importantes. Él dijo, Ele disse: Juan era una antorcha o una lámpara que ardía, João era uma tocha, uma lâmpada que ardia, o sea, estaba encendida, ou seja, que estava acesa, alumbrando iluminando en lugar oscuro, em lugar obscuro, oscuro espiritualmente, obscuro espiritualmente, pues no tenían luz espiritual pois não tinham luz espiritual para entender correctamente entenderem corretamente las promesas as divinas promessas divinas correspondientes correspondentes a la primera venida del à Mesías primeira vinda do Messias y su precursor. e o seu precursor. Pero Juan era una antorcha Mas João era uma que tocha ardía que ardia en lugar oscuro em lugar y alumbraba. e iluminava. Y Jesús dijo, E Jesus y ustedes quisieron caminar a su E luz, vocês quiseram caminhar a sua luz, a la luz a luz de la revelación da revelação divina divina que Juan les estaba dando. que João lhes estava dando. Y estaban muy contentos. E estavam muito contentes. Pero Jesús dijo, Mas Jesus disse: mas yo Mas eu tengo mayor testimonio que Juan. tenho maior testemunho que João. Él tenía más luz Ele tinha mais luz y tenía más escrituras e tinha mais escrituras que hablaban que falavam de Jesús de Jesus que las que hablaban de Juan. que as que falavam de João. Ahora Jesús Agora Jesus sabía sabia que el pueblo hebreo que o povo hebreu estaba esperando primero la venida del precursor, estava esperando primeiro a vinda do precursor, la venida de a Elías. vinda de Elias, Y le preguntan a Jesús, e perguntaram a Jesus. ¿no dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero Os escribas não dizem que é necessário que Elias venha y primeiro restaure todas las e cosas? que restaure todas as coisas? Pues sus discípulos, Pois os seus discípulos, Pedro, Jacob y Juan, Pedro, Tiago e João, habían estado en el monte de la transfiguración tinham estado no monte da y habían transfiguração visto a Moisés y e Elías tinham visto Moisés e Elias hablando con Jesús. falando com Jesus. Y ahora le preguntan, E agora perguntam-lhe: ¿por qué dicen los escribas por que os escribas dizem que es necesario que Elías venga primero que é necessário que Elias venha primeiro y restaure todas las e cosas? que restaure todas as coisas? Jesús dijo, Jesus disse: ya Elías vino. Elias já E veio. hicieron de él todo lo que quisieron hacer. Fizeram dele tudo o que quiseram fazer. Y entonces entendieron E então entenderam que les hablaba de Juan el Bautista. Eles falavam de João Batista. En otra ocasión, Em outra ocasião, Jesús también dijo, Jesus também disse: si ustedes lo quieren recibir, se vocês não querem receber, hablando de Juan el Bautista, falando com relação a João Batista, él es aquel Elías ele é aquele que habría de venir. que haveria de vir. Y sin embargo, E entretanto, se llamaba Juan. chamava-se João, El arcángel Gabriel o arcanjo Gabriel. le dijo al padre de Juan el Bautista. Disse ao pai de João Batista. El padre de Juan el Bautista O pai de João Batista se llamaba Zacarías, chamava-se Zacarias, un sacerdote, sacerdote, el cual estaba o qual estava, ministrando a Dios. no qual Deus estava ministrando, Y el arcángel Gabriel le apareció e o arcanjo Gabriel apareceu-lhe y le dijo e disse que su oración había sido escuchada que a sua oração fora ouvida y que tendría un hijo e que teria filho a través de su esposa Elizabeth. através da sua esposa Isabel. Y ese hijo E esse filho sería grande delante de Dios seria grande diante de Deus y sería profeta del Altísimo e seria profeta do Altíssimo y vendría e viria en el espíritu no espírito y virtud de e Elías. virtude de Elias. Aquí lo dice Aqui o diz el arcángel Gabriel o arcanjo Gabriel al sacerdote Zacarías ao sacerdote Zacarias. en el capítulo 1, No capítulo 1, verso 11 en adelante dice, desde o verso 11 em diante, onde diz: y se le apareció un ángel del Señor E apareceu-lhe anjo do Senhor, puesto en pie a la derecha del altar del incienso, que estava em pé frente ao altar do incenso, y se turbó Zacarías al verle e Zacarias turbou-se ao vê-lo, y le sobrecogió temor. e sobreveio-lhe temor. A cualquiera, A qualquer um, a cualquiera le pasaría así. a qualquer um aconteceria assim. Ver al poderoso arcángel Gabriel Veja o poderoso arcanjo Gabriel apareciendo de momento aparecendo no momento, en el lugar del incienso no lugar do incenso,
Pues fue algo sorprendente para el profeta Zacarías. Foi algo surpreendente para o profeta Zacarias. Pero el ángel le dijo: Mas o anjo disse-lhe: Zacarías, no temas, Zacarias, não temas, porque tu oración ha sido oída, porque a tua oração foi ouvida, y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo, e a tua mulher Isabel te dará a luz filho, y llamarás su nombre Juan, e lhe porás o nome de João, y tendrás gozo y alegría, e terás prazer e alegria, y muchos se regocijarán de su nacimiento, e muitos se alegrarão no seu nascimento, porque será grande delante de Dios. porque será grande diante de No beberá vino de sidra, e não beberá vinho, y será lleno del Espíritu Santo, e será cheio do Espírito Santo, aún desde el vientre de su madre, já desde o ventre da sua mãe, y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor, Dios de ellos, e converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus, e irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías. e irá diante dele no espírito e virtude de Elias, Con el espíritu y virtud de Elías com o espírito e virtude de Elias, iría iria Juan el Bautista João Batista en su ministerio, em seu ministério, preparándole el camino al Señor. preparando o caminho ao Irá delante de él, irás diante dele, delante del Señor. diante do Senhor. El ministerio anterior al Señor Jesús, al del Señor Jesús, O ministério anterior ao Senhor Jesus fue el ministerio de Juan el Bautista. foi o ministério de João Batista. En medio Entre del ministerio de Juan el Bautista o ministério de João Batista y el ministerio de Jesús, e o ministério de Jesus, no hubo otro ministerio de não profeta. houve outro ministério de profeta. Solamente Somente vino el ministerio de Jesús, veio o ministério de Jesus, un ministerio dispensacional, o ministério dispensacional, en donde estaba onde estava el ángel del pacto, o anjo do el Pai, ángel de Jehová, o anjo de Jeová, en carne humana, em carne, manifestado manifesto en la persona de Jesús. na pessoa de Jesus. Ahora, Agora, continuamos leyendo. continuamos lendo Para hacer volver el corazón, los corazones de los padres a los hijos. para converter o coração dos pais aos filhos. ¿Ven? Bem, El corazón o coração y la fe e a fé de los padres dos pais del Antiguo Testamento do Antigo Testamento, a la fe a fé de los hijos dos filhos del Nuevo Testamento, do Novo Testamento, a la fe cristiana, a fé, a la fe de los apóstoles. a fé dos apóstolos, Convertir el corazón converter o coração de la gente del Antiguo Testamento das pessoas do Antigo Testamento, que estaban bajo la ley, as quais estavam sob a lei, a la fe a fé de la dispensación de la gracia, da dispensação da graça, a la fe en Jesucristo, a fé em Jesus, a la fe en el mensaje a fé na mensagem de la dispensación de la gracia, da dispensação da graça, o sea, ou seja, al Evangelio de la gracia, ao Evangelho, al Evangelio de Jesucristo. ao Evangelho de Jesus Cristo. Ahora, Agora, esto lo había dicho el profeta Malaquías, isto o dissera o profeta Malaquias, que convertiría el corazón que converteria o coração de los padres a los hijos. dos pais aos filhos. Eso lo hizo Juan el Bautista. Isto o fez João Batista. Y al corazón de los hijos de los E padres o coração dos filhos aos pais lo haría o faria el precursor o precursor de la segunda venida de da Cristo, segunda vinda de Cristo, William Marion Branham. William Marion Branham. Ahora, Agora, miren ustedes una cosa muy importante. vejam vocês uma coisa muito El importante. arcángel Gabriel O arcanjo Gabriel le dice al sacerdote Zacarías disse ao sacerdote Zacarias que el hijo que tendría que o filho que teria vendría en el espíritu y virtud de Elías. viria do espírito e virtude de Elias. Pero no le dijo, Mas não disse-lhe, ponle por nombre Elías, coloque por nome Elias, para que concuerde el nombre para que o nome concorde con el ministerio que va a tener. com o ministério que terá. ¿Y por qué no le dijo que le pusiera por nombre Elías? Por que não disse-lhe que pusesse por nome Elias? Porque no sería Elías literalmente. Porque não seria Elias literalmente. Sería el espíritu ministerial de Elías Seria o espírito ministerial de en Elias, otro hombre. em outro homem. Y por cuanto era otro hombre, E por quanto era o outro podía homem, tener otro nombre. poderia ter outro nome. No tenía que llamarse Elías. Não teria que se chamar Elias. Y el arcángel le dijo, O arcanjo le pondrás por nombre Juan. lhe porás por nome João. Cualquier persona Qualquer pessoa podría pensar, poderia pensar, para que no hubiera confusión, para que não houvesse confusão, lo mejor era ponerle por nombre Elías. o melhor era ter-lhe colocado por nome Elias, Pero por revelación divina, mas por revelação divina, era que se tenía que saber era que tinha que se saber que Juan el Bautista que João Batista era el profeta era Elías. o profeta Elias, Era Elías era Elias en su ministerio. em seu ministério, Era el espíritu y virtud de Elías era o espírito e virtude de en Elias, otro hombre. em outro homem. Y Jesús dijo, E Jesus disse, él es aquel Elías ele é aquele que habría de venir. que haveria Jesús lo de vir. identificó. Jesus o identificou, Dio testimonio testificou
de Juan el Bautista. de João Batista. Y así confirmó E assim que confirmou Juan el que Bautista João Batista era el precursor era o precursor de su venida. de sua vinda. Juan el Bautista João Batista mandó a preguntar a Jesús mandou perguntar a cuando Jesus, Juan el Bautista estaba en la cárcel quando João Batista estava na prisão con unos discípulos de él. com os discípulos dele, Mandó a preguntar a Jesús mandou perguntar a Jesus si era él el que habría de venir se era ele que haveria de vir o esperarían a otro. ou que esperassem a outro. O sea, Ou seja, en palabras de las nuestras, em palavras nossas, le dijo a sus discípulos, disse aos seus Juan el discípulos, Bautista, João Batista disse a dos de sus discípulos, a dois de seus discípulos, vayan y pregúntenle a Jesús vão e perguntem a Jesus si él es el profeta, se ele é o profeta, el o Mesías, Messias, que yo estoy anunciando, que eu estou anunciando, que vendrá después de mí, que virá após mim, o si esperaremos a otro. ou se esperaremos a outro. Si Jesús de Nazaret Se Jesus de Nazaré no era el Mesías não era o Messias y profeta e profeta, que Juan estaba anunciando, e João estava anunciando, que vendría después de él, o qual viria após ele, Juan el Bautista João Batista, no era el precursor. tampouco era o de la primera venida de da Cristo. primeira vinda de Cristo. Hubiera sido Teria sido el Señor Jesucristo. o Senhor Jesus. Pero Jesús mandó a decir a Juan, Mas Jesus mandou dizer a João: vayan a Juan vão até João y cuéntenle e lhe contem lo que ustedes están viendo. o que vocês estão vendo. Y comenzó E começou a sanar a los enfermos, a curar os enfermos, a abrirle los ojos a los a ciegos, abrir os olhos aos cegos, a echar fuera demonios. a lançar fora os demônios. Y le dijo, E disse: vayan y cuéntenle vão até ele e contem a Juan contem a João que los cojos andan, que os coxos los andam, ciegos ven que os cegos veem y a los pobres e os pobres es anunciado el Evangelio. a eles é anunciado o evangelho. Vayan y cuéntenle Vão e contem a eles lo que está sucediendo o que está sucedendo bajo este ministerio sobre este ministério que está siendo manifestado. que está sendo manifesto. Cuando fueron a Juan E quando foram y le contaron todo, e lhe contaram tudo, Juan se llenó de alegría. João se encheu de alegria. ¿Por qué? Por quê? Porque conforme a las escrituras Porque conforme as escrituras que Juan conocía, e João conhecia las cosas que el Mesías tenía que estar haciendo, as coisas que o Messias tinha que estar fazendo. eran las que estaba haciendo Jesús. Eram as que Jesus estava fazendo. Juan podía decir, João podia dizer: ese es él. No me equivoqué cuando dije, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y ahora, aunque me quite la vida, ainda que me tirem he a vida, presentado apresentei delante del pueblo diante do povo al Mesías. o Messias. Ya se podía ir. Já podia ir. En una ocasión le dijeron a Juan, Em uma ocasião disseram a João: mira aquel del cual tú diste testimonio, olha, daquele do qual tu testificaste, a él vienen más gente que a ti a ele mais gente o segue que a ti, y bautiza más personas que tú. e batiza mais pessoas que tu. Juan dijo, João disse: a él le conviene a crecer ele convém crescer, y a mí me conviene menguar. e a mim convém menguar. Los que siguieron con Juan Os que seguiram com João continuaron continuaram con un movimiento com um movimento que iba menguando. que ia minguando. Los que siguieron a Os Jesús que seguiram Jesus siguieron en un movimiento seguiram em um movimento que iba creciendo que ia crescendo y llenaría e encheria el planeta Tierra. Pero el movimiento de Juan mas o movimento se de quedó João allí en Jerusalén ficou ali y en aquellos e territorios naqueles territórios de Israel. de Israel. Pero el de Jesús Mas o de Jesus llenaría toda la tierra. encheria toda a terra. El del precursor O do precursor está limitado está limitado. porque es un mensajero Porque é um mensageiro de una edad. de uma era. Fue el mensajero O mensageiro de la séptima edad da sétima era de la iglesia hebrea da igreja hebraica bajo la ley. sob a lei. Así es también Assim também é para el fin del tiempo. para o fim do tempo. Habrá un precursor Haverá precursor para la segunda venida de para a Cristo, segunda vinda de Cristo, para la venida del Hijo del Hombre. para a vinda do Filho do Homem. Pero él dijo, Mas ele disse: a mí me conviene menguar a mim me convém minguar y a él crecer. e a ele crescer. Si me esperan un momentito, Se me espera um momentinho, les muestro dónde está eso escrito. lhes mostrarei onde isso Um está momentito. escrito. Um momentinho. Página 474 del libro de los sellos en español. Página 474 do livro dos selos em espanhol Y 475 e 475 dice así, diz assim: yo no sé quién será,
Eu não sei quem será, ni qué va a suceder. nem o que vai suceder. No sé. Não sei. Solamente sé que esos 7 truenos contienen el misterio Somente sei que esses 7 trovões contêm um mistério, por cuya razón hubo silencio en el cielo. por cuja razão houve silêncio no céu. O sea, el silencio por media hora. Ou seja, o silêncio por meia hora. ¿Todos entienden? Todos entendem? Quizás sea ahora el tiempo y la hora Quem sabe seja agora o tempo e a hora, cuando aparezca esta gran persona que hemos estado esperando. quando apareça esta grande pessoa que temos estado esperando. Quizás este ministerio Quem sabe esse ministério, por el cual he tratado de convertir la gente a la palabra pelo qual tenho tratado de converter as pessoas à palavra, ha servido de fundamento. serviu de fundamento. Si así es, Se assim é, entonces les estaré dejando para siempre. então os estarei deixando para sempre. No habrá 2 aquí al mismo tiempo. Não haverão 2 aqui ao mesmo tempo. Y aun si así fuera, E mesmo se assim for, él crecerá ele crescerá. y yo menguaré. E eu me farei. ¿Quién lo dice? Quem o disse? El precursor O precursor de la segunda venida da segunda vinda de Cristo. de Cristo. Y en la página 469 E na página 469, del libro de los sellos también, também no livro dos selos, dice así: diz assim: esto fue cuando fue arrebatado en las nubes, Isso foi quando foi arrebatado nas nuvens, en esa nube de ángeles, nesta nuvem de anjos, los cuales bajaron a la tierra os quais baixaram a terra y se lo llevaron. e o levaram. Uno de ellos Deles se lo llevó o levou y luego fueron retratados en el cielo. e logo foram fotografados no céu. Y esta es la fotografía E esta é a fotografia de 8 ángeles de 8 anjos a unas 26 o 27 millas de alto, a umas 26 ou 27 milhas de altitude, del día 28 de febrero do dia 28 de fevereiro de 1963, de 1963, de las 6 de la tarde en adelante, das 6 da tarde em diante, o sea, en el tiempo de la tarde. ou seja, no tempo da tarde. Ahora Agora, vamos a ver lo que él dice vejamos o que ele diz de su experiencia da sua experiência cuando estuvo quando esteve a 26 o 27 millas de altura a 26 ou 27 milhas de altura con estos ángeles. com esses anjos. Ahora no fue en el cuerpo físico, Agora, isso não foi no corpo físico, fue en su cuerpo teofánico. foi em seu corpo teofânico. Y cada uno de sus ángeles E cada desses anjos estaba en su cuerpo teofánico. estavam em seus corpos teofânicos. Ahora vamos a ver Agora vejamos lo que él dice. o que ele disse. Y notaron que dije que uno de esos ángeles era muy raro. E notaram que eu disse que desses anjos era muito diferente. Me pareció muy distinto a los demás. Me pareceu muito diferente dos demais. ¿Por qué? Porque Allí hubo ángeles ali houveram anjos de las diferentes edades. das diversas eras. Allí estaban los ángeles de las 7 edades de la iglesia gentil, Ali estavam os anjos das 7 eras da igreja gentil, incluyendo al séptimo ángel mensajero, incluindo ao sétimo anjo mensageiro, que fue William Marion Branham. que foi o William Marion. Y todos estaban en sus cuerpos teofánicos. Todos estavam em seus corpos teofânicos. Pero había uno entre ellos Mas havia entre eles que era diferente a los demás. que era diferente dos demais. Muy diferente. Muito diferente. Y fue el que lo arrebató. E foi o que o arrebatou. Y se lo llevó con ellos en esa nube. E o levou com eles nessa noite. Pero en sus cuerpos teofánicos Mas todos. todos em seus corpos teofânicos. Ahora sigue diciendo, Agora segue dizendo, estaban en una constelación con 3 a cada lado y uno arriba. estavam em uma constelação com 3 de cada lado e um acima. Y el que estaba a mi lado, E o que estava a meu lado, contando desde la izquierda hacia la derecha, contando da esquerda para a direita, ese sería el séptimo ángel. esse seria o sétimo anjo. Él era más brillante Ele era mais brilhante y significaba más para mí que los demás. e significava mais para mim do que os demais. Les dije que tenía el pecho así robusto Disse-lhes que tinha o peito robusto y estaba volando hacia el oriente. e estava voando para o oriente. Un mensajero Mensageiro que está en el oeste que está no oeste, volando hacia el oriente. voando para o oriente. Esto habla Isto fala del mensaje da mensagem de ese ángel, deste anjo, que es un mensaje que
que há uma mensagem de oeste de oeste hacia el oriente. para o Oriente. Y el único mensaje E a única mensagem de oeste do oeste hacia el oriente para o Oriente es el mensaje é a mensagem del Evangelio del Reino. do Evangelho do Así Reino. como el mensaje Assim como a mensagem del Evangelio de la Gracia do Evangelho da es un Graça mensaje é uma mensagem del oriente do Oriente hacia el occidente. para o Ocidente. Le dije también Disse-lhes também que me levantó, que me levantou, me alzó. me alçou. ¿Quién fue el que lo alzó? Quem foi o que Ese alçou? ángel Esse anjo que era diferente a los demás. que era diferente dos demais. Ahora, Agora, aquí está. aqui está. Era el que tenía el séptimo sello, Era o que tinha o sétimo selo, lo cual he mantenido como una pregunta en mi mente toda mi vida. o qual eu mantive como uma pergunta da minha mente toda a minha vida. Ese ángel mensajero, Este anjo mensageiro, diferente a los demás, diferente dos demais, que vuela que voa del oeste do oeste hacia el este, para o leste, o sea, de América ou seja, da América hacia la tierra de Israel, para a terra de Israel, en su ministerio em seu y ministério con su mensaje, e com a sua es el mensagem, ángel é o anjo que tiene el séptimo sello. que tem o sétimo selo, Es el ángel é o anjo del Señor Jesucristo do Senhor Jesus Cristo para el día postrero. para o último dia. Los otros 7 ángeles Os outros 7 anjos que allí estaban que estavam ali ya habían tenido su ministerio já tinham tido manifestado seus ministérios en la iglesia del Señor na Jesucristo. igreja do Senhor Jesus Y solamente faltaba e somente faltava el ministerio o ministério de este ángel deste que era muy diferente a los que demás. era muito diferente Un ángel mensajero um anjo mensageiro dispensacional. dispensacional, Un ángel um mensajero anjo mensageiro en el cual no qual será visto será visto el Señor manifestado o Senhor manifestado en gloria. em glória. Ahora Agora hemos visto vimos el ministerio de Elías o ministério de en Elias, Elías Tifista, em Elias o Tisbita, en Eliseo por segunda vez, em Eliseu pela en segunda Juan el vez, Bautista por tercera vez em João Batista pela terceira y en vez, William Marion Branham e em William Marion Branham por cuarta vez. pela quarta La vez. quinta vez A quinta vez es en ese ángel mensajero é este anjo mensageiro que tiene el séptimo que sello. tem o sétimo selo Y el ministerio de e Moisés o ministério de Moisés también também. en ese ángel mensajero. Este anjo mensageiro Y el ministerio de Jesucristo o ministério de también Jesus também. en ese ángel mensajero. Este anjo mensageiro. Y eso dará cumplimiento Isto dará o cumprimento a la visión à visão del monte de la transfiguración do monte da transfiguração y a la visión e a visão de Apocalipsis do Apocalipse que tuvo Juan el apóstol. que João o apóstolo teve En la venida na vida del Hijo del Hombre do Filho do Homem en su reino. em seu reino. La venida del Hijo del Hombre en su reino. A vinda do Filho do Homem em seu reino. El ministerio de O Jesucristo ministério de Jesus Cristo operando operando en su iglesia em sua igreja en el día postrero, no último dia, en su ángel mensajero, em seu anjo mensageiro, en donde Cristo onde Cristo sería manifestado seria manifesto como león como leão de la tribu de Judá, da tribo de como rey de reyes como rei dos y reis señor de e señores, Senhor dos como el senhores, sol de como justicia. o sol da justiça. El ángel del Señor O Jesucristo anjo do Senhor Jesus no es Jesucristo, não é Jesus. Él es su mensajero. Ele é o seu mensageiro. Es Jesucristo É Jesus Cristo. a través de su ángel mensajero Esse é o anjo mensageiro el que estaría resplandeciendo que estaria y el que estaría cumpliendo que estaria cumprindo todas estas promesas todas essas promessas para su iglesia gentil, para a sua igreja gentil, que es que é el monte santo, o Monte Santo, en donde la voz de Dios, onde a voz de Deus, la voz de a Jesucristo, voz de sería Deus escuchada seria escutada en el día postrero no último dia, como una gran voz de trompeta, como uma grande voz en de el trombeta, día del Señor, no dia do en Senhor, el séptimo no milenio. sétimo milênio. Ahora hemos visto Agora vimos lo sencillo que es todo el programa divino. isso que é todo o programa divino. Esa es la revelación divina Esta é a revelação divina de lo que fue visto do que foi visto en el monte de la no transfiguración Monte da Transfiguração y lo que fue visto e do que foi visto también por Juan el Bautista também por João Batista, en el cumplimiento do cumprimento de la venida da vinda del Hijo del Hombre do Filho do Homem en el Apocalipsis. no Apocalipse. Estas cosas Estas coisas son las que fueron prometidas são as que foram prometidas para la iglesia para a igreja del Señor Jesucristo do Senhor para Jesus ser Cristo, cumplidas para serem cumpridas en el día no postrero. último dia. Y ahora preguntamos, E agora perguntamos: ¿a quién le conviene crecer? a quem convém crescer? ¿Al precursor Ao precursor o al precursado? ou ao precursado?
¿A quién le conviene crecer? A quem convém crescer? ¿A cuál de los ángeles que están en esa nube A qual dos anjos que está nessa nuvem retratados fotografado les conviene crecer? Le conviene crecer. convém crescer? ¿A cuál de los 8? Qual dos 8? ¿Al primero? Primeiro, ¿Segundo? segundo, ¿Tercero? terceiro, ¿Cuarto? quarto, ¿Quinto? quinto, ¿Sexto? sexto, ¿Séptimo? sétimo, ¿O al octavo? oitavo. A él A ele, le conviene crecer, porque él es el que tiene ele é o que tem. el séptimo sello. O sétimo sello Es el que tiene é o que tem. el que tiene O que tem. el misterio del séptimo sello. O mistério do sétimo Ahora sello. miren ustedes, Agora vejam vocês. en Elías Em Elias estuvo manifestado esteve el manifesto espíritu ministerial de Elías. o espírito ministerial de Elias. Fue el espíritu de Cristo Foi o espírito de Cristo en Elías. En Eliseo Em Eliseu estuvo el espíritu ministerial. esteve o espírito de Eliseo ministerial manifestado. de Eliseu manifestou. Era el espíritu de Cristo. Era o espírito de Cristo. En Juan el João Bautista Batista, estuvo el espíritu ministerial de Elías o espírito ministerial de Elias manifestado. esteve manifesto por tercera vez. pela terceira vez. Era el espíritu de Dios. Era o espírito de Deus. Él es el que da los ministerios. Ele é quem dá os ministérios. Por eso es que Pedro dice, Por isso é que Pedro diz. y el espíritu de Cristo O espírito de Cristo que estaba en los que profetas estava nos profetas, anunciaba, o sea que ou preanunciaba seja, que pré-anunciava las cosas, as coisas, los os sufrimientos sofrimentos por los cuales pasaría el Mesías pelos quais o Messias passaria y las glorias e as glórias después de su sufrimiento. após os seus sofrimentos. O sea que ellos profetizaron Ou seja, que eles de la primera profetizaram venida de a Cristo primeira vinda de Cristo y de la segunda venida e de a Cristo. segunda vinda de Cristo. Profetizaron Profetizaram de la venida de a Cristo vinda de Cristo como Cordero de Dios, como Cordeiro de Deus, llevando a cabo su sacrificio realizando o seu sacrifício en la cruz del Calvario, na cruz do y Calvário. profetizaron E profetizaram de la venida de Cristo como león de la tribu de Judá y como rey de reyes y señor de señores, como el sol de justicia, resplandeciendo resplandecendo en el día no postrero. último dia. Y ahora E agora, el espíritu ministerial de o Elías espírito ministerial por de cuarta Elias, vez pela quarta fue vez, visto foi visto en William Marion Branham, em William Marion Branham. y fue visto E foi visto el espíritu ministerial de o Cristo, espírito ministerial de Cristo, el Hijo del Hombre o Filho do Homem, revelándose revelando-se en misericordia em misericórdia al final ao final de la dispensación de la da gracia. dispensação da graça. Los últimos años Os últimos anos de la dispensación de la da gracia dispensação da tuvo una graça, manifestación teve a manifestação del Espíritu de do Cristo Espírito de Cristo en su plenitud em sua en William Marion Branham em William Marion Branham. y el Espíritu ministerial de Elías E o espírito ministerial de también Elias estuvo allí também esteve ali, manifestado. manifesto. Ahora Agora, no estuvo não esteve el Espíritu ministerial o espírito ministerial de Moisés de Moisés. y la venida del reino, E a vinda do reino, el Hijo del Hombre viniendo en su reino, do Filho do Homem vindo em seu fue reino, presentado foi apresentada en el monte de la no transfiguración monte da transfiguração con Jesús, com Jesus, con su rostro como el sol, com seu rosto como o sol, y con Moisés e com Moisés y Elías. e Elias. Los tres ministerios Os três ministérios tienen que estar têm que estar en este planeta Tierra neste planeta Terra manifestados. manifestos. Y al ser manifestados, E ao serem manifestos, los ministerios os ministérios de Jesucristo de Jesus Cristo y el e o ministerio ministério de Moisés de Moisés y el ministerio de e Elías, o ministério de Elias, el pueblo estará viendo o povo estará la venida del Hijo del a Hombre vinda do Filho do en su Homem reino, em seu reino, en el monte santo, no Monte Santo, en el monte de no Sion, Monte de en la Sião, iglesia na igreja del Señor do Jesucristo. Senhor Jesus Cristo. Ahora, Agora, el ministerio o ministério de Cristo de Cristo en el día no postrero, último dia, en el séptimo milenio, no sétimo milênio, ya no es como cordero, já não é mais sino como el león de la tribu de sino Judá. como o leão da tribo de Judá. Ahí tiene un cambio Aí tem uma mudança en el día postrero. no último dia. Y en William Marion Branham Em William Marion Branham, vimos el ministerio de Elías vimos o manifestado por cuarta de vez. Elías manifestado pela Y vimos el ministerio de Cristo e vimos o ministério de manifestado Cristo manifesto y discerniendo e discernindo los pensamientos del corazón de la gente. os pensamentos do coração das pessoas. Eso fue Isto foi en una manifestación em uma manifestação de misericordia, de misericórdia, porque se estaba porque en la estava dispensación de la gracia. na dispensação
la dispensación na dispensação de la misericordia de da Dios, misericórdia de del Deus, año de la buena voluntad de da Jehová. boa vontade de Jeová. Pero la manifestación Mas a manifestação del ministerio de do Cristo, ministério de Cristo, unido al ministerio de Moisés unido com o ministério de Moisés y al ministerio de Elías, e ao ministério de Elias, ya es já é como león de la tribu de Judá, como leão da tribo de como Judá, rey de reyes como rei y dos señor de reis, señores. e senhor Y dos por eso senhores. cuando clama, E por isso, como cuando un león ruge, como quando brama 7 o leão, truenos emiten su voz. 7 trovões emiten El a mensaje del palavra. evangelio del A reino mensagem do evangelho surge. do reino surge. y con ese mensaje E com essa mensagem es dado a conocer é dado a conhecer el misterio del séptimo sello, mistério do sétimo el sello, misterio o mistério del ángel do anjo que tiene el séptimo que sello. tem o sétimo selo. Ese misterio Esse mistério escondido escondido en la mente de Dios na mente de Deus, para ser revelado para ser revelado en el monte santo, no Monte Santo, en el monte de no Sion, Monte de en la Sião, iglesia del na Señor igreja Jesucristo, do Senhor Jesus Cristo, en el día no postrero, último dia. y así cumplirse, E assim cumprir, materializarse materializar lo que fue visto o que foi visto en el monte de la no transfiguración Monte da Transfiguração, y lo que Juan el Bautista e o que João Batista vio viu en el libro del Apocalipsis. no livro do Apocalipse. La voz de Dios A voz de en Deus el monte santo. no Monte Santo. Esa es la voz de Cristo, Esta é a voz de como una Cristo, gran voz de trompeta como uma grande voz en de el día Deus, del Señor, no dia do en Senhor, el día postrero, no último dia, en su iglesia, em sua igreja, dándonos su mensaje final, nos dando a sua dándonos su mensagem mensaje final, nos dando a sua del mensagem evangelio del reino do Evangelho do por Reino, medio de su ángel mensajero. através de seu anjo mensageiro. La voz de Dios, A la voz de Deus, Jesucristo a voz de Jesus en Cristo, el monte santo, no Monte en el Santo, monte de Sion, no Monte de en Sião, su iglesia. em sua igreja. La voz de Dios A voz de Deus en el monte santo. no Monte Santo. En esta noche Nesta noite, hemos visto claramente vimos claramente todo lo que fue mostrado tudo o que foi mostrado en el monte de la transfiguración no Monte da Transfiguração y en el libro del e no Apocalipsis, livro do Apocalipse, y lo que fue e mostrado o que foi mostrado en la venida na vinda de los ángeles dos anjos que arrebataron que arrebataram en las nubes nas nuvens al séptimo ángel mensajero ao sétimo anjo en mensageiro cuerpos teofánicos. em corpos Eso es teofânicos. lo que hemos visto en esta noche, Isso é o que vimos nessa noite, para beneficio para o benefício del pueblo de do Dios, povo de Deus, de los escogidos de dos Dios, escolhidos de del Deus, monte santo, do Monte Santo, del Señor Jesucristo, do Senhor Jesus, que es su iglesia. que é a sua igreja, Que las bendiciones e as bênçãos de Jesucristo, de Jesus Cristo, el ángel del o pacto, anjo do Pai, el ángel de o Jehová, anjo de Jeová, sean sobre cada uno de ustedes sobre cada um de y nós, sobre mí también, e sobre mim, en el monte santo, no Monte Santo, donde estamos onde estamos colocados colocados en este día postrero neste último dia, y en la edad e na era de la piedra da angular pedra y dispensación de los reinos, dispensação, y se materialicen en nosotros materializem todas las demás promesas todas as que Él ha hecho que Ele fez para nosotros, para nós, para su iglesia, para su monte santo, seu Monte Santo, para el día postrero. para o último dia. Que Dios les bendiga Que Deus nos abençoe y les guarde a e todos. nos guarde a todos. ¿Vieron lo sencillo que es todo? Viram quão simples é tudo? Por eso fue que Juan Por isso foi que João se postró a los pies del ángel de Jesucristo prostrou-se aos pés do anjo do en Senhor Apocalipsis, no capítulo 19, capítulo 19, verso 10, verso y Apocalipsis, e no Apocalipse, capítulo 22, capítulo 22, versos 8 y 9. versos 8 e 9. Esa fue la causa. Esta foi a causa. Juan el apóstol João, o apóstolo, no se iba a postrar delante de un mensajero, não prostrar-se-ia diante delante de un mensageiro, profeta, diante de um profeta, a menos que no estuviera viendo a menos que não estivesse vendo algo muy importante. algo muito importante. La manifestación, A manifestação, la revelación a revelação de Jesucristo, de Jesus Cristo, del Hijo del Hombre, do Filho do Homem, la revelación, a revelação, la manifestación a manifestação del ministerio de do Jesucristo ministério de Jesus y del ministerio de Moisés do ministério de y el Moisés ministerio de e Elías. do ministério de Elias. Y así estaría viendo E assim estaria vendo la venida del Hijo del Hombre a vinda do Filho do Homem en su reino. em seu reino. Por eso fue Por isso foi que Él actuó en esa forma. que ele atuou dessa forma. Ya esto es Já isto é para otro mensaje. para outra mensagem. Fue un adelanto, Foi adiantamento, o sea, una prueba ou seja, uma amostra, uma prova de tantas bendiciones que Dios tiene, de lo que son las bendiciones de Dios para nosotros. do que são as bênçãos de Deus para conosco. Si Dios nos ayuda Se Deus nos ajudar, y nos permite mañana hablar sobre estas cosas, amanhã falarmos sobre essas coisas, estaremos viendo estaremos vendo un poquito más um pouquinho mais de lo que es do que é
la visión a visão del monte de la do transfiguración Monte da Transfiguração y la visión apocalíptica e da visão apocalíptica que tuvo el apóstol San Juan. que o apóstolo São João teve. Todo eso Tudo isso de parte de Dios, da parte de Deus prometido prometido para su iglesia, para sua igreja, su monte santo, seu monte para santo, ser materializado. para ser materializado. Estamos viviendo Estamos vivendo en el tiempo do tempo en que Jesucristo em que Jesus está Cristo materializando está materializando esas cosas essas coisas en su monte santo. em seu monte santo. Pedro oyó Pedro ouviu la voz de Dios a voz de Deus en el monte santo. no monte santo. Y ahora su iglesia E agora a sua igreja estaría escuchando estaria escutando la voz de Dios, a voz de la Deus, voz de a Jesucristo, voz de Jesus como una gran voz de trompeta como uma grande voz de en trombeta su monte santo, em seu monte que es su santo, iglesia. que é a sua igreja. Bueno, Bem, que Dios nos continúe bendiciendo a todos, que Dios nos guarde Deus nos guarde y pasen todos muy buenas noches. façam todos muito boa noite. Con nosotros, Conosco, Jan del Corto, Diante ao corpo, para continuar para continuar y finalizar e finalizar en esta noche nuestra parte. nesta noite a nossa parte. El tiempo se nos ha ido volando, O tempo se nos foi voando, pero hemos hablado mas falamos cosas coisas que en otras ocasiones que em outras ocasiões quizás no habíamos hablado tan claro. quem sabe não tínhamos falado ainda tão claramente. Pero hay que hablarle claro Mas há que se falar claro cuando se está hablando quando está se falando con los escogidos de Dios, con la iglesia del Señor Jesucristo. Senhor, Cuando se habla en público, quando se fala em público, en medio del resto de la gente, no meio do restante das pessoas, pues se trata de hablar lo más sencillo posible, trata-se de falar o mais simples possível, las cosas más sencillas, as coisas mais simples, porque si no han dado los primeros pasos, porque se não deram ainda os primeiros passos, ¿cómo van a entrar en el conocimiento como podem entrar no conhecimento de cosas demasiado de profundas? coisas demasiadamente profundas. Pero estando entre ustedes, Mas estando entre vocês, hablamos falamos estas cosas profundas, essas coisas prometidas prometidas para el día postrero, para o último dia, para el séptimo milenio para o sétimo y milênio, para la séptima dispensación. para a sétima dispensação. Podemos decir, Podemos dizer, los 7 ángeles os 7 anjos de las 7 edades de la iglesia gentil das 7 eras da igreja fueron retratados foram fotografados en sus cuerpos teofánicos em seus corpos teofânicos en el em 1963, 1960, febrero 28. fevereiro 28. Y en adición E em acrescento, fue retratado foi fotografado otro ángel mensajero. outro anjo mensageiro. Y como no es E como não é de ninguna de las 7 edades, de nenhuma das 7 eras, ¿de dónde es? de onde é? De la dispensación del reino. Un ángel mensajero Um anjo mensageiro dispensacional. dispensacional. allí estaba presente. Ali estava presente. Vamos a dejarlo ahí Vamos deixar y que Dios le bendiga grandemente. Deus abençoe.